Al caminar por las calles de Barcelona, es imposible no sentir el peso de la historia. En el corazón de Cataluña se eleva una obra monumental, tan viva como su propia identidad nacional, la Sagrada Familia, pero detrás de su belleza se esconde una batalla silenciosa, una lucha constante entre la fe, el arte y el nacionalismo. Esta no es solo la historia de una iglesia, esta es la historia de Antoni Gaudí, el arquitecto que transformó la piedra en oración, y de Cataluña, una región cuya búsqueda de autonomía moldeó, y fue moldeada por, el arte que la define. Para entender la Sagrada Familia, primero debemos entender el alma de la tierra que la vio nacer. Nos encontramos en el siglo XIX, una época de profundos cambios en Cataluña. La industrialización trajo una riqueza sin precedentes, pero también despertó una conciencia nacionalista que había estado latente durante siglos. En respuesta a la centralización del poder en Madrid, surgió un movimiento cultural conocido como la Renaixença, el Renacimiento catalán. Este movimiento no era solo literario o artístico, era un grito de existencia. Se rescataba la lengua catalana, prohibida y marginada durante mucho tiempo, así como la literatura, la música y las tradiciones que conformaban la esencia de la región. Periódicos en catalán volvían a circular, y en las reuniones de la burguesía y los intelectuales, se hablaba con fervor de un futuro autónomo. Este redescubrimiento de la identidad no era solo cultural, era profundamente político. Cataluña era una tierra en ebullición, un caldo de cultivo perfecto para inspirar a artistas, revolucionarios y, por supuesto, a arquitectos. En este contexto vibrante nace Antoni Gaudí en 1852. Criado en una Cataluña rural, su infancia estuvo marcada por la enfermedad, lo que le impidió jugar como otros niños. En cambio, pasaba largas horas observando la naturaleza, las formas de las plantas, la estructura de las conchas, el movimiento de los animales, todo quedaba grabado en su mente. Esta conexión profunda con el mundo natural se convertiría más tarde en el pilar de su genio arquitectónico. Cuando llegó a Barcelona para estudiar arquitectura, encontró una ciudad transformada, una metrópolis moderna y despierta nacionalmente. Gaudí absorbió todos, la ciencia, la geometría, la espiritualidad y el fervor catalanista que impregnaba el aire. Su talento excepcional no tardó en llamar la atención de la burguesía catalana, una clase social que no solo buscaba enriquecerse, sino también dejar una huella visible de su identidad renaciente, y Gaudí sería el encargado de darles esos símbolos. El modernismo catalán fue mucho más que un estilo estético, fue una declaración política audaz. Era la manifestación visual de la identidad catalana, un estilo que rompía deliberadamente con el academicismo impuesto desde Madrid para afirmar la singularidad de la región. Gaudí, aunque único en su genio, se convirtió en su mayor exponente. Sus edificios eran como organismos vivos, expresiones del espíritu catalán, innovadores, orgánicos, llenos de color y profundamente espirituales. La Casa Batlló con su fachada ondulante que parece sacada de un sueño marino, la Pedrera una montaña de piedra en pleno centro de la ciudad, o el Parque Güell un jardín de fantasía donde la arquitectura se funde con la naturaleza. Cada uno de estos proyectos era una celebración de la creatividad catalana y un desafío a las normas establecidas. Eran, en esencia, embajadas culturales de una nación que se afirmaba a través del arte, y entonces llegó el encargo que cambiaría su vida y el perfil de Barcelona para siempre, la Sagrada Familia. El proyecto ya había comenzado, pero cuando Gaudí lo asumió en 1883, lo transformó por completo. Para él, no se trataba solo de construir una iglesia. La Sagrada Familia fue concebida como una síntesis monumental entre la espiritualidad católica y la identidad nacional catalana. Gaudí veía la obra como un acto de fe, y la fe en Cataluña era inseparable de su cultura y su historia. Cada columna, cada bóveda, cada vitral fue diseñado para ser un sermón en piedra, una catequesis visual que conectara al hombre con Dios a través de la naturaleza y el arte. Se dice que Gaudí afirmó: "Mi cliente no tiene prisa", refiriéndose a Dios. Para él, la obra no pertenecía al tiempo de los hombres, sino a la eternidad,
a la devoción y a un pueblo entero, un pueblo que, a través de este templo, se elevaba hacia el cielo. A medida que avanzaba el siglo XX, el ambiente en España se volvía cada vez más tenso. Las tensiones políticas entre Cataluña y el gobierno central de Madrid se profundizaban, y los partidos nacionalistas ganaban cada vez más apoyo popular. Las ideologías chocaban violentamente en las calles: anarquismo, comunismo, fascismo, republicanismo. Mientras Gaudí, cada vez más ascético y devoto, se dedicaba en cuerpo y alma a la Sagrada Familia, el país avanzaba inexorablemente hacia un conflicto inevitable. En este clima de polarización, el arte modernista, y en particular la obra de Gaudí, dejó de ser visto simplemente como una expresión estética. Para muchos, se convirtió en un poderoso símbolo político del nacionalismo catalán y de la Iglesia, y por lo tanto, en un objetivo a batir. La belleza se había vuelto peligrosa. En junio de 1926, la tragedia golpeó. Antoni Gaudí, inmerso en sus pensamientos mientras se dirigía como cada día a la Sagrada Familia, fue atropellado por un tranvía. Debido a su aspecto humilde y descuidado, nadie lo reconoció y fue llevado a un hospital para pobres, donde murió 3 días después. Su funeral fue una manifestación masiva de dolor. Barcelona entera lloró la pérdida de su arquitecto más genial. Su muerte coincidió con la intensificación de los conflictos sociales y políticos que, una década después, estallarían en la Guerra Civil Española. Sin su creador para protegerla, la Sagrada Familia quedó huérfana y vulnerable a los vientos de la política y la violencia que estaban a punto de desatarse sobre España. En 1936, la guerra estalló. Barcelona se convirtió en un centro neurálgico del bando republicano, pero también en un hervidero de facciones radicales y anticlericales. Para estos grupos, la Sagrada Familia representaba todo lo que odiaban: la religión, la burguesía y, sobre todo, el nacionalismo catalán. El templo se convirtió en un objetivo militar y simbólico. Grupos anarquistas asaltaron la cripta y el taller de Gaudí, prendieron fuego a los planos, destruyeron los dibujos originales y destrozaron a martillazos las maquetas de yeso que eran esenciales para continuar la construcción. La obra de toda una vida, el complejo lenguaje geométrico que Gaudí había desarrollado, casi se perdió para siempre en las llamas del odio. La Sagrada Familia, el templo expiatorio, fue profanada y estuvo a punto de desaparecer para siempre, pero no lo hizo. Tras la guerra, y a pesar de la brutal represión de la dictadura franquista contra la cultura catalana, la obra resurgió lentamente de las cenizas. Con paciencia y dedicación, los sucesores de Gaudí comenzaron la hercúlea tarea de reconstruir los modelos a partir de los fragmentos que sobrevivieron. La Sagrada Familia se convirtió en un testimonio vivo de la resiliencia cultural catalana, un símbolo de fe, arte e identidad que ni la violencia ni la opresión pudieron borrar. Hoy, su construcción continúa, financiada exclusivamente por donaciones, tal como Gaudí lo deseaba. No es solo un trabajo arquitectónico, es la continuación de un legado, la materialización de la voluntad de un pueblo que se niega a olvidar quién es. La Sagrada Familia es mucho más que un monumento, es la biografía de una nación escrita en piedra, es un grito de identidad, una oración esculpida en piedra y luz que se eleva sobre Barcelona. La obra de Gaudí permanece como un recordatorio eterno de que el arte, cuando lleva el alma de un pueblo, cuando se nutre de sus sueños y sus luchas, nunca puede ser verdaderamente destruido, porque sobrevive en la memoria, en el espíritu y en la determinación de seguir construyendo el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.